Hola, mi nombre es Clara Badía Molins, soy cardióloga del Hospital Universitario Vallebrón y voy a presentar este caso de engrosamiento de la pared aórtica, aterosclerosis complicada o algo peor. Se trata de un varón de 67 años sin alergias medicamentosas y exfumador, que como único antecedente presentaba hipertensión arterial de larga evolución que estaba en tratamiento con un único fármaco. Estaba en estudio por una dispepsia y en este contexto, en agosto de 2022, se realizó una gastroscopia. Al despertar de la sedación, el paciente presentó una alteración del lenguaje, por lo que se decidió activar código ictus. Se contactó con la guardia de neurología, que confirmó la focalidad neurológica, y se realizó un TAC craneal multimodal urgente, en que destacaron la presencia de una zona de infarto establecida a nivel de la ínsula y de la red cortical, dependiente del territorio de la cerebral media izquierda, y una oclusión a nivel del segmento M2 de esta arteria. Como hallazgos extraneurológicos, se informaba de una aorta ascendente de 40 milímetros. Estaba fuera de ventana terapéutica para la fibrinolisis, por lo que se decidió tratamiento médico y ya estando en urgencias, en el electrocardiograma se observó una fibrilación auricular paroxística. Se orientó, por lo tanto, como un ictus isquémico de probable etiología cardioembólica y se decidió ingreso en la unidad de ictus para monitorización y control evolutivo. Clínicamente, el paciente presentó muy buena evolución con una disfunción neurológica muy ligera. En la telemetría presentó una reversión espontánea a ritmo sinusal y se solicitó un TAC simple, un angioTAC craneal y de tronco supraórtico a las 24 horas, que lo hacen por protocolo, y un ecocardiograma transtorácico para descartar cardiopatía estructural. Este es el TAC craneal. En el TAC simple pues, se observaba este defecto, ese ictus ya establecido que persistía, pero sin transformación hemorrágica y sin efecto masa. Y a nivel angiográfico se había repermeabilizado el segmento M2 de la cerebral media izquierda y no se describían hallazgos relevantes o patológicos a nivel de los troncos supraórticos y tampoco a nivel del arco aórtico, que como veremos sí que había algunas placas calcificadas pero muy leves, sin ateromatosis complicada en ningún caso. Se realizó al cabo de unos días el ecocardiograma transtorácico y, como sorpresa, se observó un ventrículo izquierdo que estaba severamente dilatado, con una disfunción ventricular que se cuantificó del 28% a expensas de una hipocinesia global, una IEM y una IAO que eran ambas ligeras, y se describía en el ecocardiograma también una dilatación de la aorta ascendente de 46 milímetros por esta técnica. Estas son las conclusiones del ecocardiograma. Entonces, ante estos hallazgos, los neurólogos realizaron una interconsulta cardiología, se orientó como una miocardiopatía dilatada con disfunción severa pendiente del estudio etiológico, se inició tratamiento neurohormonal y se solicitó el estudio etiológico con angioTAC de coronarias y una resonancia magnética cardíaca ambulatoriamente. Se citó en hospital de día para titulación y en la unidad de insuficiencia cardíaca del hospital para seguimiento. Finalmente fue dado de alta. Al cabo de una semana de la alta fue visto por primera vez en la unidad de insuficiencia cardíaca. En ese momento estaba clase funcional 2 de la NIJA y al interrogatorio dirigido de síntomas cardiovasculares, el paciente dice que una semana antes del ictus había tenido un dolor torácico y mandibular agudo bastante intenso, pero que se autolimitó y no había vuelto a repetir. Por ese motivo se orientó como un dolor torácico probablemente atípico, sin más relevancia. La exploración física era normal, se realizó un electrocardiograma en que el paciente persistía en ritmo sinusal, una analítica en que tenía péptidos elevados y se decidió seguir titulando en el hospital de día y visita a los 3 meses con el resultado de la resonancia y el angioTAC. Finalmente, a los 3 meses del ictus y tras la titulación inicial, se realiza la resonancia magnética. Y a nivel del miocardio, pues confirma los hallazgos del ecocardiograma, un miocardio que estaba difusamente engrosado con un grosor máximo de 16 milímetros, con una disfunción severa, expensas de hipocinesia global,
que se orientó como una probable miocardiopatía hipertensiva evolucionada. Pero sí que destacó, ya se puede ver aquí en estos cortes más altos a nivel de los grandes vasos, y ahora lo vemos mejor en estas imágenes más dirigidas, un engrosamiento de la pared de la aorta ascendente, que como podemos ver en estas secuencias de sangre negra potenciadas en T1, tanto en el corte coronal como en el corte axial, ¿no? Se observa este engrosamiento de la pared de la aorta en forma de semiluna, que es isointenso en T1 y que está localizado, ¿no? Solamente a nivel de la aorta ascendente, por lo que se puede ver en este estudio. En las secuencias de cine se observaban y se describían unas pequeñas disrupciones de la íntima con paso de contraste en su interior. Esto podía tratarse de un hematoma intramural aórtico con pequeñas ya disrupciones de la pared de la aorta. Ante estos hallazgos, los radiólogos fueron a revisar las pruebas de imagen previas que tenían del paciente y revisaron el angioTAC de troncos supraórticos que se había realizado 3 meses antes en contexto del ingreso del ictus. Como podéis ver en este TAC, que no se había hecho fase precontraste, evidentemente, porque era un estudio dirigido al estudio de los vasos intracraneales y de los troncos supraórticos, sí que se observaba en las secuencias, en los cortes que se habían incluido en el estudio, este engrosamiento de la pared de la aorta, que lo podéis ver aquí, que en este momento era de 10 milímetros, con un calibre conservado de la luz aórtica y sin evidencia de flujo en su interior tras la administración de contraste. Por todo ello, se orientó como un probable síndrome aórtico tipo A de Stanford y tipo D de Becky, probablemente un hematoma intramural, en fase subaguda crónica, tanto por la cronología clínica como por la evolución de las imágenes, con una aorta ascendente de 55 milímetros. Ante estos hallazgos, pues, se contactó con el paciente y al día siguiente, bueno, al cabo de 2 días, se le realizó un angioTAC de aorta sincronizado en el que se confirmó la presencia de este engrosamiento de la pared aórtica que se iniciaba a nivel de la unión sinotubular y se extendía hasta el tronco brachiocefálico con un grosor máximo de 19 milímetros y con la presencia de pequeñas disrupciones de la pared, ¿no? De estas proyecciones ulcerosas, la más grande de 12 milímetros de profundidad y con una boca de 6 milímetros. Como podemos ver en esta reconstrucción curvilínea, el hematoma intramural está localizado a nivel de la aorta ascendente y en esta reconstrucción volumétrica, que recordemos no deja de ser un luminograma, se observan tan solo las disrupciones de la íntima en forma de estas proyecciones. Se decidió comentar el caso en el Comité Multidisciplinar de Patología Aórtica, ¿no? Orientándose como un hematoma intramural tipo A de Stanford, tipo 2 de DeBakey, crónico probablemente y con signos radiológicos de alto riesgo, por afectación de la aorta ascendente, por un diámetro aórtico de más de 50 milímetros y un grosor del hematoma de más de 10 milímetros, y se decidió ingreso programado para completar el estudio prequirúrgico y realizar una cirugía programada de sustitución de la aorta ascendente. Finalmente, en noviembre se realizó la sustitución de aorta ascendente por una prótesis de Dacron de 30 milímetros. Postoperatorio sin complicaciones, y estas son las imágenes del TAC de control postquirúrgico, en que vemos esta zona más rectificada que se corresponde con la prótesis de Dacron, ¿no? Que pues, ha sustituido la aorta ascendente. No observamos complicaciones peritubo y tampoco lesiones a otros niveles de la aorta. La evolución del paciente ha sido correcta. Fue visitado la última vez en la unidad de aorta en octubre del año pasado. Estaba en clase funcional, con buen control tensional y de factores de riesgo cardiovascular, con un tratamiento neurohormonal que ya estaba titulado a dosis máximas toleradas, anticoagulado con dabigatran, y el electrocardiograma persistía en ritmo sinusal y un ecocardiograma en que había recuperado la función ventricular, había normalizado hasta el 65%,
El tubo de Dacron estaba normoposicionado y sin evidencia de complicaciones, y una insuficiencia aórtica que seguía siendo leve, igual que en el estudio inicial. Bueno, este es un caso de un hematoma intramural tipo A, crónico, que es una presentación poco frecuente. Vamos a repasar un poco sobre el hematoma intramural. Este se define como un engrosamiento de más de 5 milímetros de la pared de la aorta, sin flujo detectable en su interior, como era nuestro caso. Destacar que la mayoría de las veces los hematomas intramurales se localizan a nivel de la aorta torácica descendente, en menor medida en un 30% a nivel de la aorta ascendente, como sería nuestro caso, y en un 10% en el arco aórtico. El hematoma intramural representa el 10-20% de los síndromes aórticos agudos, y cabe destacar que hasta el 12% de los casos en el estudio inicial este diagnóstico puede pasar desapercibido si son necesarias el uso de distintas técnicas de imagen o de estudios seriados para llegar a un diagnóstico. Es importante también saber que el hematoma intramural tipo A presenta una mortalidad no despreciable de hasta el 40% en la fase aguda si no se realiza una reparación quirúrgica. Por lo tanto, se recomienda la cirugía urgente en todos los casos de hematoma intramural evidentemente complicado, y también en los casos de hematoma intramural no complicado, independientemente de los factores de riesgo. Es cierto que en pacientes muy seleccionados que tengan un alto riesgo quirúrgico y que no tengan signos radiológicos de alto riesgo, como sería la malperfusión, el hematoma periaórtico, el dolor refractario, etcétera, pues se puede valorar una actitud inicial conservadora. Para el diagnóstico y para el diagnóstico diferencial es importante el uso de técnicas de imagen multimodal. El ecocardiograma transtorácico es, en general, el ecocardiograma es una técnica muy a disposición, y que destacaría que veríamos el hematoma intramural como una imagen intraparietal ecolusciente y podríamos identificar la íntima por en contraste calcificada, pero el eco transtorácico tiene un bajo rendimiento porque tiene una baja sensibilidad, y el eco transesofágico es una prueba poco adecuada para casos agudos con inestabilidad hemodinámica, aunque la sensibilidad es mejor. El angiotaque evidentemente es la prueba Princeps, con una sensibilidad de hasta el 96% cuando adjuntamos una fase precontraste con una fase con contraste, recordando que en la fase precontraste podemos identificar bien la imagen de semiluna o de engrosamiento de la pared, y que en la fase aguda puede tener una alta atenuación ya sin contraste. Y hablar un poco de la angioresonancia, que puede ser una prueba útil, sobre todo en el diagnóstico diferencial, para distinguirla especialmente del trombo mural y de la aortitis. En el caso del hematoma intramural, en la fase hiperaguda, este es isointenso tanto en las secuencias potenciadas en T1 y es hiperintenso en las secuencias potenciadas en T2. Pasadas 24 horas, por la conversión de la oxihemoglobina en metahemoglobina, este pasa a ser hiperintenso tanto en T1 y en T2, y ya en una fase más crónica vuelve otra vez a ser isointenso en T1 y sigue siendo hiperintenso en T2. Esto es diferente del trombo, que en todos los casos es isointenso tanto en T1 y T2, por lo tanto nos puede ayudar bien en el diagnóstico diferencial. Y también con la aortitis, ya que observaríamos un realce de la pared aórtica tras la administración de contraste, que evidentemente no observaríamos en los otros casos. Simplemente dos frases muy cortas sobre las disrupciones de la íntima. Estas se observan entre un 10 y un 30% de los pacientes en la fase aguda y hasta en el 30% de los pacientes pasados los 6 meses del evento agudo. Su implicación pronóstica en la fase aguda se ha relacionado con que pueden ir relacionadas con un peor pronóstico en la fase crónica. Su aparición tiene o quedan más dudas sobre cuál puede ser su implicación pronóstica, y recordar los factores de riesgo de eventos adversos, como son la afectación de la aorta ascendente, un diámetro aórtico de más de 50 milímetros, un engrosamiento progresivo de la pared aórtica de más de 11 milímetros y la presencia de hemopericardio y derrame pleural, que evidentemente tendremos que tener en cuenta siempre que estemos delante de un paciente con un hematoma intramural aórtico para valorar qué tipo de tratamiento tenemos. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.